En mi cena de cumpleaños, mi madre le susurró a mi padre: di a tu hijo que cambie ya las cerraduras de su piso. Mi hermano se fue. Una hora después, volvió pálido. Mamá, allí dentro. Mamá se inclinó hacia el oído de papá y le susurró algo que yo no debía oír, pero lo oí. Mientras todos están aquí, dile a tu hijo que vaya y cambie las cerraduras de su apartamento. Me quedé paralizada con el tenedor a medio camino de la boca. 25 años. Mi cumpleaños. Y ahí estaba. Había comenzado. Papá asintió sin mirarme. Lars, mi hermano mayor, también asintió y se levantó de la mesa. Nadie dijo una palabra. Fingían que yo no existía, aunque habían puesto la mesa con ensaladas, pollo asado y una tarta en forma de corazón que mamá había encargado en la pastelería de Maple Street. No los había visto en 3 meses, 3 largos meses desde que la última conversación terminó con gritos y puertas cerradas. Pero mi madre me llamó por teléfono hace una semana. Su voz era firme, pero se notaba el cansancio. Sofía, ven a tu cumpleaños. Al fin y al cabo eres nuestra hija. La familia es la familia. No quería ir. Judson me dijo, no vayas si no estás preparada. Pero algo dentro de mí, una estúpida esperanza residual, me susurró. ¿Y si me aceptan? ¿Y si todo es diferente? Ahora sentada a esta mesa, me di cuenta de que nada había cambiado. Lars cogió las llaves del coche y se marchó sin dar explicaciones. Mamá sonrió mientras cortaba la tarta. Sofía, coge más ensalada. ¿Has adelgazado? Siempre supo fingir que todo iba bien. Helena Krebs, propietaria de la cadena de gimnasios Flex Zone, una mujer que controlaba cada aspecto de su vida y la de sus seres queridos. 5 gimnasios en todo el condado, cientos de clientes, una reputación impecable. Lo había construido todo desde cero en 15 años y estaba orgullosa de cada uno de sus logros. Papá estaba callado, como de costumbre. Víctor Krebs, director financiero, siempre había sido la sombra de su esposa. Miró su plato, cortó metódicamente el pollo en trozos pequeños, masticó y tragó. Nunca intervenía. Incluso cuando mamá me gritaba, él simplemente se sentaba y miraba hacia otro lado, como si no estuviera allí. Dejé el tenedor. Un trozo de pollo se me atascó en la garganta. Mamá, ¿por qué has echado a Lars? Ella levantó la vista hacia mí, fría y gris como el acero. No sé de qué hablas. Lo he oído, se lo dijiste a papá. Lo oí todo. Oíste lo que querías oír. Siempre has tenido mucha imaginación. Me quedé callada. Por dentro hervía, pero había aprendido a mantener la compostura. 3 años en la universidad, 3 años de mentiras y secretos, me habían enseñado a no mostrar mis emociones. Hace 3 años, cuando terminé la escuela, mis padres me dieron a elegir entrar en la escuela de negocios de la Universidad de Flint y unirme al negocio familiar o seguir mi propio camino, como dijo mi madre, con todas las consecuencias que ello conllevaba. Asentí con la cabeza, acepté, sonreí, abracé a mi madre y le di las gracias por su comprensión. Y luego presenté mi solicitud en la pequeña Universidad de Glenmore, en el condado vecino, en la Facultad de Psicología. Era una locura, lo sabía, pero ya no podía seguir fingiendo que quería lo mismo que ellos. Los 2 primeros años no lo supieron. Vivía en una residencia, rara vez iba a casa, inventaba excusas, exámenes, proyectos, prácticas. Estudiaba bien, muy bien, porque era lo mío, no lo suyo. Los profesores me elogiaban. El decano me ofreció una beca. Por primera vez sentí que estaba haciendo algo bien. En tercer curso, la profesora Marjorie St. Clair me ofreció alquilar su apartamento ya que se mudaba a otro estado con su hija que acababa de dar a luz. El apartamento era pequeño, de una sola habitación, en el tercer piso de un viejo edificio de ladrillo en Oakland Avenue.
Las ventanas daban al parque, los vecinos eran tranquilos, el alquiler era aceptable. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mis padres se enteraron por casualidad. Mi madre llamó a la Universidad de Flint en otoño de mi 4.º año para confirmar el horario de clases de su hija. Le dijeron que no tenían ninguna estudiante con ese nombre. Mi madre vino a la residencia. Yo hacía tiempo que no estaba allí. Empezó a llamar, a buscar, a preguntar a mis antiguos compañeros de clase y al final descubrió la verdad. Esa conversación fue horrible. Mi madre gritaba que era una traidora, que había destruido todos sus planes, que me había invertido años en mí y que yo lo había dejado todo por una estúpida psicología. Mi padre se quedó callado. Lars se quedó a un lado mirando al suelo. Yo lloraba, pero no me rendía. Le dije que era mi vida, mi decisión, que ya no podía cambiar. Mi mamá me miraba como si hubiera matado a alguien de la familia. Me has decepcionado, Sofía. Todo lo que había construido, todo lo que había soñado, tú tenías que continuar. Tenías que formar parte del negocio. ¿Y ahora qué? ¿Vas a escuchar a la gente quejarse de su vida? Sí, mamá, eso es lo que quiero hacer. Después de eso casi no nos comunicamos. Mamá llamaba una vez al mes con un tono formal, como si ella fuera la jefa y yo la subordinada. ¿Cómo van los estudios? ¿Tienes suficiente dinero? ¿Cuándo terminarás? Papá nunca llamaba. Lars a veces escribía en el chat, ¿qué tal? ¿Todo bien? Breve y sin emociones. Siempre fue un hijo obediente, hacía lo que le decían, no hacía preguntas y ahora me invitaron a mi cumpleaños y lo primero que hicieron fue enviar a Lars a cambiar las cerraduras de mi apartamento. El piso estaba a nombre de Marjorie, pero el contrato de alquiler estaba firmado a nombre de mi madre porque yo aún no había cumplido los 21 años. Formalmente mi madre tenía derecho, pero era mi casa, mi lugar, donde había invertido dinero, esfuerzo y alma. Miré el reloj, pasaron 20 minutos, luego 40. Judson está ahora en casa, no ha ido a la fiesta porque sus padres no lo han invitado, ni siquiera sabían de su existencia. Nos conocimos hace 1 año, al comienzo del 4.º curso. Él trabajaba como técnico en la fábrica Harrison Industry, ajustando equipos para la producción de piezas de plástico. Nos conocimos en una cafetería cerca de la universidad. Él me derramó café encima, se disculpó, se sonrojó y luego me invitó a tomar otro café para compensarme. Era diferente, tranquilo, confiable, no se entrometía con preguntas, simplemente estaba ahí. Cuando lloraba, después de otra pelea con mi madre, me abrazaba y se quedaba en silencio. No daba consejos, no decía, todo va a salir bien, simplemente estaba ahí. 6 meses después se mudó a mi casa, no lo hicimos público, no se lo conté a nadie, ni siquiera Marjorie lo sabía, aunque el piso era suyo. Judson pagaba la mitad del alquiler, vivíamos tranquilamente, sin escándalos ni dramas. Él se iba a trabajar temprano por la mañana, yo a la universidad. Por la noche cenábamos juntos, veíamos películas, hablábamos de cosas sin importancia. Era sencillo, pero yo era feliz. Lars volvió 1 hora después. Tenía la cara pálida y gotas de sudor en la frente, la camisa arrugada, las manos temblorosas. Se acercó a mamá y se inclinó. Mamá, ¿hay alguien ahí? Mamá se alarmó. Dejó el cuchillo con el que estaba cortando el pastel. ¿Quién? Un hombre. Él estaba en el apartamento. Acababa de empezar a cambiar las cerraduras cuando me empujó a las escaleras y me dijo que llamaría a la policía si no me iba. Gritaba, mamá, muy fuerte. Silencio, pesado, denso como la resina. Mamá se volvió lentamente hacia mí, con el rostro impasible. Sofía, ¿quién era? Respiré hondo, tenía las manos frías. Judson, mi novio. Llevamos 1 año viviendo juntos. La reacción fue instantánea. Mamá se levantó de un salto y tiró la servilleta sobre la mesa. ¿Qué? ¿Vives con un hombre? ¿De dónde lo has sacado? Nos conocimos en la ciudad. Trabaja.
Es un buen hombre. ¿Trabaja? ¿Dónde? En la fábrica Harrison Industry. Es técnico, repara equipos. Mamá se rió, brevemente, con malicia, como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo. Técnico, claro. Mi hija que iba a ser una mujer de negocios, dirigir clubes, desarrollar un negocio, vive con un obrero en un piso que, por cierto, yo pago. Tú no lo pagas, lo pago yo sola desde hace año y medio. Cada mes le transfiero el dinero a Marjorie. El contrato está a mi nombre, el piso está a mi nombre, todo está a mi nombre porque tú no eres nada. Eres una estudiante sin futuro que ha decidido jugar a ser psicóloga. Me levanté. La silla se apartó con un chirrido. No soy una nada. Voy a terminar la universidad, tengo prácticas, yo. Has destruido todo lo que hemos construido para ti. Mamá gritaba con la cara roja y las venas del cuello tensas. Hemos invertido años en ti, dinero, esfuerzo, planes. Tenías que continuar con el negocio, ampliar la red, abrir nuevos clubes y lo dejas todo por un perdedor que trabaja en una fábrica. Judson no es un perdedor, no es nadie y tú no serás nadie si te quedas con él. Me quedé callada. Las palabras se me atragantaron en la garganta. Papá estaba sentado a la mesa, inmóvil como una estatua. Lars estaba de pie junto a la puerta, mirando hacia otro lado con las manos en los bolsillos. Mamá se acercó. Su voz era más suave, pero más fría. Sofía, escúchame. Aún eres joven. Puedes arreglar esto. Déjalo, termina la universidad ya que has empezado y luego vuelve. Lo olvidaremos todo. Empezarás desde abajo como asistente e irás ascendiendo. Yo te ayudaré. No. ¿Qué no? No volveré. No dejaré a Judson. No seré lo que tú quieres que sea. Mamá retrocedió. Me miraba como si fuera una extraña. Entonces vete, vete y no vuelvas. Fui al vestíbulo, cogí mi bolso, me temblaban las manos, pero mantuve la espalda recta. Mamá me seguía, decía algo, pero yo no la escuchaba. Lars me tocó el hombro junto a la puerta. Lo siento, Sophie, solo hice lo que me dijeron. Asentí con la cabeza. No dije nada. Salí y cerré la puerta. Me senté en el coche y arranqué el motor. Llegué a casa en piloto automático. Subí al tercer piso y abrí la puerta con la llave que había llevado en la mano durante todo el trayecto. Judson estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Se levantó cuando me vio. Tenía el rostro preocupado. ¿Cómo ha ido? Lo abracé y lloré sobre su hombro. Él me acariciaba la espalda sin decir nada. Simplemente me abrazaba hasta que me calmé. A la mañana siguiente me desperté temprano. Judson aún dormía, respiraba tranquilamente. Fui al buzón en la planta baja, donde debía estar la factura de la luz. Abrí el buzón, saqué el sobre y vi una nota. Era un pequeño trozo de papel doblado por la mitad sin firma. La letra era desconocida en mayúsculas con tinta negra. Esto no ha terminado. No le enseñé la nota a Judson. La guardé en el bolsillo, la quemé sobre el lavabo y lavé las cenizas con agua. Durante el desayuno él me preguntó, ¿qué ha llegado por correo? Le respondí, algún tipo de publicidad. Él asintió con la cabeza y no preguntó más. Intenté seguir con mi vida. Último curso, trabajo de fin de carrera sobre el tema de los traumas en las relaciones familiares. No se me escapó la ironía. El profesor del Roy Huntsman dijo que el tema era fuerte, personal, pero que precisamente esos trabajos eran los mejores. Asentí, anoté sus comentarios, fingí que todo estaba bajo control, pero por dentro algo chirriaba como un mecanismo oxidado. Esperaba, no sabía qué, pero esperaba. La semana transcurrió tranquilamente, demasiado tranquila. Judson iba al trabajo, yo a la biblioteca, escribía capítulos, recopilaba fuentes. Por la noche cenábamos juntos, como siempre. Él me contaba cosas de la fábrica, de cómo se había estropeado una máquina
y había tardado 3 horas en arreglarla bajo los gritos de su jefe. Yo le escuchaba, sonreía, pero mis pensamientos estaban en otra parte. El jueves por la noche, cuando ya nos habíamos acostado, se oyó un golpe en la puerta, fuerte, insistente. Judson se levantó, miró el reloj. Eran las 11 de la noche. ¿Quién puede ser? No lo sabía. Fuimos juntos a la puerta. Detrás de la puerta estaba la señora Crosby, nuestra vecina de abajo, una anciana de unos 70 años, siempre pulcra, con vestidos de flores y un bastón. Nos miraba enfadada, con los labios apretados. Buenas noches, señora Crosby. ¿Ha pasado algo?, preguntó Judson. Sí, ha pasado algo. Anoche estuvieron haciendo ruido toda la noche. No pude dormir. Golpes, ruidos como si estuvieran moviendo muebles. Y hoy ha vuelto a empezar hace una hora. Miré a Judson con sorpresa. No hemos movido nada. Anoche nos acostamos a las 9, los dos estábamos cansados. La señora Crosby negó con la cabeza. No me mienta, señorita. Lo he oído toda la noche. Quizás sea de otro apartamento, de arriba o de al lado. No, es de aquí. Sé de dónde viene el ruido. Llevo 30 años viviendo aquí. Judson intentó tranquilizarla. Señora Crosby, le aseguro que no hemos hecho nada. Si oye algo más, avísenos inmediatamente y saldremos para demostrarle que no estamos en casa. Ella murmuró algo, se dio la vuelta y se marchó. Cerramos la puerta. Judson me miró. Qué extraño. Mucho. Al día siguiente fui temprano a la universidad. Tenía una reunión con el profesor Huntsman. Cuando volví por la noche, Judson estaba sentado en el sofá con un papel en las manos. Tenía el rostro tenso. ¿Qué es eso?, le pregunté mientras me quitaba la chaqueta. Un aviso de la inspección de incendios. Alguien se ha quejado de que no tenemos suficientes detectores de humo. Mañana vendrán a comprobarlo. Cogí el papel y lo leí. Denuncia anónima presentada hace 3 días. En el apartamento había 2 detectores de humo, uno en el pasillo y otro en la cocina. Según las normas para un apartamento de una habitación, eso es suficiente, pero en la denuncia se dice que en el dormitorio y el baño no hay detectores, lo que incumple las normas de seguridad. Es absurdo, dije. En el baño no hace falta un detector, allí hay humedad. Y el dormitorio es la misma habitación que el pasillo. Lo sé, pero vendrán de todos modos. Mejor instalar otro para que no se metan. Judson compró un detector al día siguiente y lo instaló en la habitación. El inspector vino por la noche, lo revisó, anotó algo en su libreta y asintió con la cabeza. Todo está en orden, pero en el futuro asegúrense de que todos los aparatos estén en buen estado. Se marchó. Suspiramos aliviados, pero 3 días después vino la estación sanitaria, 2 personas uniformadas con carpetas y una cámara. Una denuncia anónima, insalubridad, cucarachas, basura. Revisaron el apartamento, miraron en los armarios, debajo de la cama, en el baño. No encontraron nada. El apartamento estaba limpio. Yo siempre lo limpiaba. A Judson tampoco le gustaba el desorden. La denuncia es infundada, dijo uno de ellos, un hombre de mediana edad con bigote. Pero teníamos que comprobarlo. Alguien debe de haberse equivocado de dirección. Se marcharon. Me senté en el sofá con la cara entre las manos. Judson se sentó a mi lado y me abrazó por los hombros. ¿Son ellos, verdad? Sí. ¿Tu familia? ¿Quién más? Quería llamar a Lars, gritarle, exigirle una explicación, pero cambié de opinión. Marqué el número de mi madre, llamadas largas, vacías. Luego el contestador automático. No dejé ningún mensaje. Escribí en el chat. Mamá, para. El mensaje no llegó. Me había bloqueado. Una semana después me llamaron a la universidad. La decana de la facultad, la señora Inez Farley, estaba sentada a la mesa con cara seria. Delante de ella había un papel. Sofía, hemos recibido una queja. Copia de la queja a la estación sanitaria.
¿Alguien ha considerado necesario informarnos de que una estudiante de psicología que va a trabajar con personas vive en condiciones insalubres? Me quedé paralizada, pero la inspección no encontró nada. Tengo un certificado. Lo sé, he visto el certificado, pero la denuncia en sí es una señal. Tenemos que investigar. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Señora Farley, ¿es una venganza? Mi familia, hemos tenido una discusión. Están intentando hacerme daño. Se inclinó hacia adelante y apoyó las manos sobre la mesa. Sofía, si eso es cierto, tienes que actuar. Reúne pruebas. Presenta refutaciones oficiales. Pero mientras exista la denuncia, tengo que investigarla. Me enviaron a una comisión formada por 3 profesores, un psicólogo de la universidad y el decano. Llevé un certificado del Centro de Control de Enfermedades, fotos del apartamento con la fecha, el testimonio de Judson y cartas de recomendación de los profesores. Hablé con calma, con claridad y sin emociones. Ellos escucharon, hicieron preguntas y tomaron notas. Una semana después me informaron de que el caso estaba cerrado. La denuncia se consideró infundada. La universidad se disculpó por las molestias. Salí del despacho del decano con las piernas temblorosas, me senté en un banco del pasillo y me eché a llorar. No por alivio, sino por cansancio. Judson me recogió esa noche. Volvimos a casa en silencio. Él me cogió de la mano y no me soltó. En casa me dijo: hay que hacer algo, no nos dejarán en paz. Lo sé, pondremos una cámara en la entrada. Veremos quién viene y qué hace. Compró una pequeña cámara, la fijó sobre la puerta del edificio y la camufló como una lámpara. La cámara grababa las 24 horas del día y guardaba las imágenes en una tarjeta de memoria. Esperamos. Una semana después, vimos a Lars. Entró en el edificio la noche del 7 de marzo a las 8 de la tarde, subió las escaleras. Oímos sus pasos detrás de la puerta, pero no la abrimos. Llamó a la puerta de la señora Crosby. Ella abrió. Hablaron durante unos minutos. No se oían las palabras, pero se veían los gestos. Lars sacó un sobre y se lo entregó. Ella lo cogió y asintió con la cabeza. Él se marchó. Vimos la grabación 3 veces. Judson dijo: le está pagando para que se queje. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Lo pensé toda la noche. Por la mañana llamé a un abogado que encontré en internet, un pequeño bufete especializado en asuntos familiares. Le conté todo. La abogada, una mujer llamada Greta Mills, me escuchó y tomó nota. Reúna pruebas. Cada queja, cada visita de los inspectores, cada grabación de la cámara, anótelo todo, fíjelo con la fecha y guárdelo. Luego veremos qué se puede hacer. Recopilamos todo. Creé una carpeta, guardé allí copias de todos los documentos, imprimí las imágenes de la cámara y escribí una cronología de los acontecimientos. Judson me ayudó, comprobó las fechas y firmó como testigo. A finales de marzo teníamos 15 documentos, quejas, inspecciones, fotos, videos. Se lo llevé todo a Greti. Ella lo revisó y asintió. Está bien, muy bien. Ahora redactaremos las refutaciones oficiales y enviaremos copias a todos los que tuvieron que ver con estas quejas. Que sepan que no eres solo una víctima, sino que estás luchando. Escribí cartas a la inspección de incendios, a la estación sanitaria y a la universidad. En cada carta describí claramente la situación, adjunté pruebas, señalé el carácter anónimo de las quejas y que tenía sospechas sobre su origen. Greta las editó y las firmó como abogada. Los enviamos. La universidad respondió primero. La decana Farley escribió: gracias por la información. Tomaremos en cuenta sus explicaciones. El caso está definitivamente cerrado. La inspección de incendios respondió formalmente: aceptamos sus explicaciones. La inspección ha concluido. La estación sanitaria no respondió en absoluto. Estaba terminando mi tesis. El profesor Huntsman
leyó el borrador y dijo que era uno de los trabajos más sólidos que había visto en todos sus años de docencia. Defendí mi tesis en mayo y obtuve una calificación excelente. Un diploma rojo, la graduación fue un día soleado, el 31 de mayo. Me puse la toga azul, cogí el birrete y me puse en la fila con los demás estudiantes. Mis padres no estaban, Lars tampoco estaba, pero Judson estaba sentado en la sala, en la tercera fila, sonriendo cuando subí al escenario a recoger mi diploma. Después de la ceremonia, fuimos a un pequeño restaurante y lo celebramos los dos. Judson pidió vino y brindamos. Por ti, Sophie, lo has conseguido. Lo hemos conseguido, sonrió. Sí, nosotros. Me sentí aliviada. La universidad había quedado atrás. Tenía el título en mis manos, las quejas habían cesado. La última había sido hacía un mes. Quizás se habían quedado atrás, quizás se habían dado cuenta de que habían perdido. Una semana después me llamó Marvin Tolley, director de una pequeña clínica psicológica privada llamada Hope Connect, situada a las afueras de la ciudad. En abril había enviado mi currículum allí y estaba esperando una respuesta. Tenía una voz agradable y cálida. Sofía, hemos revisado su currículum y hablado con sus referencias. El profesor Huntsman la elogió mucho. Nos gustaría ofrecerle el puesto de psicóloga junior. Al principio será a tiempo parcial, pero con perspectivas de crecimiento. Apenas pude contener un grito de alegría. Gracias. Es, es maravilloso. ¿Cuándo puedo empezar? Venga mañana, firmaremos el contrato y discutiremos los detalles. Colgué el teléfono, abracé a Judson y di vueltas sobre mí misma. Él se rió, me levantó y me hizo girar. ¿Ves? Todo sale bien. Al día siguiente me levanté temprano, me puse un traje sobrio que había comprado especialmente para la entrevista. Fui a la clínica, un pequeño edificio de 2 plantas con paredes claras y flores en la entrada. Marvin me recibió en el vestíbulo y me sonrió. Sofía, pase a la oficina. Nos sentamos a la mesa, sacó una carpeta y puso el contrato sobre la mesa. Empecé a leer, sirvió agua en 2 vasos y me ofreció uno. Luego se inclinó y cruzó las manos sobre la mesa. Sofía, antes de firmar necesito hablar contigo sobre una cosa. Levanté la cabeza. Algo había cambiado en su voz. Hemos recibido una carta electrónica, anónima, sobre usted. Por dentro me invadió un escalofrío. Marvin giró la pantalla de su portátil hacia mí. En la pantalla apareció la carta, un breve mensaje enviado desde una dirección anónima, una serie de letras y números aleatorios delante del símbolo de un perro. Estimado señor Tolley, considero necesario informarle sobre Sophie Krebs, quien, según tengo entendido, ha solicitado un puesto de trabajo en su clínica. Esta persona tiene graves problemas psicológicos, es inestable, ha tenido numerosas quejas durante sus estudios universitarios, vive en condiciones insalubres y no es capaz de trabajar con personas. Recomiendo que se comprueben sus cualificaciones y su estabilidad personal antes de contratarla. Un ciudadano preocupado. Lo leí y releí. Me temblaban las manos. Marvin me miraba con expresión neutra, pero con una pregunta en los ojos. No es cierto, dije en voz baja. No hay ni una palabra de verdad. Lo entiendo, pero la carta existe y tengo que aclararlo. Saqué de mi bolso la carpeta que llevaba conmigo desde que comenzaron los problemas. La puse sobre la mesa. Mi diploma con honores, cartas de recomendación del profesor Huntsman y del decano Farley, certificados de la inspección de incendios y de la estación sanitaria, fotografías del apartamento con fechas, refutaciones oficiales de todas las quejas. Marvin tomó los papeles y los leyó atentamente. Pasaba las páginas, se detenía en algunos párrafos, volvía atrás. Su rostro se fue relajando poco a poco. Es impresionante, dijo finalmente. Te has preparado.
He tenido que hacerlo. No es la primera carta de este tipo. ¿Quién lo hace? Suspiré. Mi familia. Nos peleamos. No aceptaron mis decisiones. Intentan perjudicarme para que vuelva con ellos. Marvin dejó los papeles y se frotó la nariz. Sofía, le creo. Los documentos hablan por sí solos, pero entiende que si siguen llegando cartas así es un problema. Para la clínica, para usted, para los clientes. Lo sé. Voy a detenerlo. ¿Cómo? Historiará una demanda por acoso y difamación. Tengo pruebas. Asintió lentamente. Bien, hágalo. Mientras tanto, firmemos el contrato. Pero por favor, manténgame informada. Si la situación empeora, necesito saberlo. Firmé el contrato con mano temblorosa. Salí de la clínica con las piernas temblorosas. Me senté en el coche y apoyé la cabeza en el volante. Respiré profundamente, contando las inhalaciones, tal y como me habían enseñado en los cursos de terapia antiestrés. En casa, Judson vio inmediatamente mi cara. ¿Qué ha pasado? Se lo conté. Él escuchó con los labios apretados. Cuando terminé, dijo: basta, hay que detenerlos para siempre. ¿Cómo? Neil, un chico de nuestra empresa, programador, puede rastrear de dónde se envían los correos, encontrar las direcciones IP. ¿Es legal? No del todo, pero si no lo utilizas en el juicio como prueba principal, sino solo como referencia, no habrá problemas, y cuando sepas de dónde vienen las cartas podrás reunir pruebas legales. Asentí con la cabeza. Acércate a él. Neil era un chico delgado de unos 25 años con una camiseta con un dibujo de algún cómic y gafas. Quedamos en una cafetería cerca de la fábrica donde trabajaba Judson. Neil pidió un café con 4 caramelos, se sentó frente a nosotros y abrió su portátil. Enséñenme las cartas, dijo sin preámbulos. Marvin me envió la carta y se la mostré a Neil. Miró los encabezados, la dirección del remitente y tecleó algo. Una dirección anónima de un solo uso registrada a través de una VPN, pero no es una VPN perfecta. Se puede rastrear. Denme 2 días. Cogió los $50 que le ofreció Judson, asintió y se marchó. Esperamos. 2 días después, Neil envió un archivo. En él había una lista de direcciones IP desde las que se habían enviado las cartas durante los últimos 3 meses. 3 direcciones. Las comprobé a través de servicios de geolocalización en línea. La primera era una dirección privada en nuestra ciudad, en la calle Fincher Road número 14, la casa de sus padres. La segunda era una dirección comercial, un centro de oficinas en Grayling Avenue. Allí se encontraba la sede central de Flexon, el lugar de trabajo de Lars. La tercera era un punto de acceso Wi-Fi público, la cafetería Vincent Bruce, en la plaza central. Imprimí los datos y los guardé en una carpeta. Al día siguiente, Judson y yo fuimos a la cafetería. Era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera y olor a café y pasteles. Detrás de la barra había un barista, un chico joven, con un tatuaje en el brazo. Me acerqué y le mostré la foto de Elena del álbum familiar que guardaba en mi teléfono. Disculpe, ¿ha visto a esta mujer por aquí? Quizás vino con un ordenador portátil y se quedó mucho tiempo. El barista la miró detenidamente. Sí, la he visto. Varias veces. La última fue hace 2 semanas. Pidió un café con leche, se sentó en un rincón e imprimió algo. 1 hora, quizá más. ¿Estás seguro de que es ella? Bastante seguro. Tiene un rostro característico, severo, y siempre se sentaba en la misma mesa junto a la ventana. Saqué mi libreta. ¿Puede dar una declaración por escrito? ¿Que la vio aquí en fechas concretas? Él se encogió de hombros. Si es necesario, puedo hacerlo, pero ¿para qué? Es un asunto familiar, muy importante. Escribió una breve declaración en una hoja de papel, la firmó y la fechó. Le di las gracias y le dejé una propina. Teníamos suficiente direcciones IP,
el testimonio del camarero, las grabaciones de la cámara de nuestro edificio, donde Lars se reunía con la señora Crosby, copias de todas las cartas, quejas, inspecciones, cronología de los hechos. Se lo llevé todo a Gret Mill, lo revisó y sonrió. Sofía es un caso sólido, muy sólido, pero antes de presentar la demanda, intenta hablar con ellos. Adviérteles, si te dejan en paz, quizá no tengas que ir a juicio. No quería hablar con mi madre, pero Greta tenía razón. Marqué el número, tonos, 1, 2, 3. Luego un clic y una voz. ¿Qué quieres? Fría, brusca como el hielo. Mamá, mamá, sé que eres tú. Las cartas, las quejas, todo, tengo pruebas. Pausa. Luego una risa breve despectiva. ¿Pruebas de qué, Sofía? ¿De que alguien se preocupa por dónde vas, con quién vives, cómo trabajas? No es preocupación, es acoso, calumnias y es ilegal. No te atreverás a hacer nada, somos tu familia. No te atreverás a ir en contra nuestra. Activé la grabación del teléfono. Si no me dejáis en paz, os denunciaré. Por acoso, calumnias, violación de la privacidad. Tengo todas las pruebas. Elena se rió de nuevo. Adelante, ya veremos quién gana. ¿Crees que los jueces te creerán? A una chica que abandonó a su familia, se relacionó con no se sabe quién y vive en un agujero. No vivo en un agujero, me gradué en la universidad con honores, tengo trabajo y tengo pruebas de lo que hacéis. ¿Pruebas? ¿Qué pruebas? ¿Algún correo electrónico? ¿Podría enviarlos? No necesariamente nosotros. Direcciones IP, testimonios de testigos, grabaciones de cámaras, todo está documentado. Pausa larga, luego una voz más suave pero no menos severa. Sofía, deja este circo, vuelve a casa. Lo olvidaremos todo. Empieza a trabajar como debe ser. Deja a Judson, no es para ti. No. ¿Qué no? No volveré, nunca. Y si no paráis, nos veremos en los tribunales. Colgué el teléfono, me temblaban las manos. Judson me abrazó por detrás y me besó en la coronilla. Bien hecho. Llamé a mi padre, descolgó al primer tono, pero se quedó en silencio. Papá, soy yo, Sofía. Silencio. Papá, sé lo que estáis haciendo. Mamá, tú, Lars, esto tiene que acabar. Nada, solo respiración. Si no lo dejáis, os denunciaré, a todos vosotros. Suspiró largo y profundamente. Sofía, tu madre, ella quiere lo mejor. ¿Lo mejor para quién? ¿Para ella o para mí? Para todos nosotros, por la familia. La familia no hace esas cosas, papá. Eso no es amor, es control. Se quedó en silencio un minuto más, luego dijo, haz lo que quieras. Y colgó. Le escribí a Lars. Lars, sé lo del dinero que le has estado dando a la señora Crosby. Sé lo de las cartas de tu ordenador del trabajo. Tengo pruebas. Déjalo o nos veremos en los tribunales. Respondió una hora después. Sofía, mamá solo quiere que vuelvas. Te echa de menos. Todos te echamos de menos. No respondí. Greta presentó una demanda una semana después. Acoso, difamación, violación de la privacidad, daños morales. Solicitamos una orden de protección para prohibir a Elena, Víctor y Lars cualquier contacto conmigo, acercarse a menos de 100 metros, así como una indemnización por los gastos de abogado y daños morales por valor de $10,000. La familia contrató a un abogado, un hombre de mediana edad, traje caro, voz segura. En la primera vista habló de los valores familiares, de que los padres simplemente estaban preocupados por su hija, que había tomado el camino equivocado. Greta presentó pruebas, direcciones IP, declaración del barista, grabaciones de las cámaras, copias de cartas, cronología de los hechos, fechas, horas, todo claro, sin lagunas. La jueza, una mujer de unos 50 años con el pelo canoso y el rostro severo, escuchaba y hacía preguntas. Interrogó a Elena, Víctor y Lars.
Elena mantenía la compostura, pero yo veía cómo le temblaban las manos. Víctor miraba al suelo, las respondía con monosílabos y evitaba mi mirada. El proceso duró 3 meses. Sesiones, documentos, testimonios. Asistí a todas las audiencias, sentada junto a Greta, con la espalda recta. En agosto, el tribunal dictó sentencia, una orden de protección por 1 año con posibilidad de prórroga, prohibición de cualquier contacto, acercamiento, cartas, llamadas, indemnización de $8,000, 6,000 para el abogado y 2 por daños morales. Salí de la sala del tribunal y me senté en un banco frente al edificio. Judson se sentó a mi lado. «Has ganado». «Sí». «¿Por qué no te alegras?» Miré al cielo, gris, nublado, como si fuera a llover. «Porque acabo de perder a mi familia para siempre». Me cogió la mano y me la apretó. «¿Me tienes a mí?» «Lo sé». Nos fuimos a casa. Esa noche no lloré. Simplemente me senté en el sofá y miré a la pared. Sentía un vacío como si me hubieran arrancado algo por dentro y no lo hubieran rellenado con nada. Pasó el verano, llegó el otoño, trabajaba en la clínica, atendía a los clientes, redactaba informes. Marvin estaba contento, elogiaba mi trabajo y me ofreció un puesto a tiempo completo. Judson consiguió un ascenso en la fábrica y ahora dirigía un equipo de técnicos. Vivíamos, hacíamos planes, hablábamos del futuro. Las cartas dejaron de llegar, no hubo quejas. Nadie llamaba, nadie escribía. Silencio. Noviembre llegó frío, con lluvias y niebla. Conocí a Imogen Walsh en una conferencia para jóvenes profesionales del campo de la psicología. Trabajaba como psiquiatra en la clínica Riverside, hablaba con inteligencia e interés, intercambiamos números de teléfono y quedamos para tomar un café. Habían pasado 3 meses desde el juicio. Empecé a sentir que mi vida se estaba arreglando, que quizá lo peor ya había pasado. Una noche, mientras preparaba la cena y Judson veía las noticias, Imogen me llamó por teléfono. Su voz sonaba preocupada. «Sofía, perdona por molestarte. ¿Conoces a una mujer llamada Elena Krebs?» Se me heló el corazón. «Sí, es mi madre. ¿Por qué?» Pausa. «Verás, ha ingresado en nuestra clínica esta mañana, en la unidad de psiquiatría. No dormí en toda la noche. Me quedé tumbada en la cama mirando al techo, dándole vueltas a las palabras de Imogen. Unidad de psiquiatría, amenazó con suicidarse, gritaba que Sofía había destruido su vida. Judson respiraba tranquilamente a mi lado, dormido. No lo desperté. No quería decir en voz alta lo que daba vueltas en mi cabeza. Mamá en un manicomio, mamá que siempre lo controlaba todo, que nunca mostraba debilidad, que dirigía el negocio, a la gente, a mí, ahora encerrada bajo vigilancia entre paredes blancas. Por la mañana llamé a Imogen. ¿Puedo ir? ¿Para hablar? Ven, pero entiende que no podré contarte mucho, secreto médico. Lo entiendo. La clínica Riverside estaba en las afueras de la ciudad, detrás del parque. Era un edificio de 3 pisos con paredes de color beige claro y grandes ventanas con rejas que intentaban disimular como elementos decorativos. Aparqué, me quedé sentada en el coche 5 minutos, reuniendo valor. Imogen me recibió en el vestíbulo, me abrazó brevemente. Vamos a mi despacho. Subimos al segundo piso y entramos en una pequeña habitación con un escritorio, 2 sillas y una ventana con vistas al parque. Imogen cerró la puerta y me invitó a sentarme con un gesto. Sofía, no puedo darte detalles médicos, pero como amiga puedo decirte lo general. Tu madre está en muy mal estado, es una auténtica psicosis. Gritaba cuando la trajeron, se resistía, intentaba golpear a la enfermera. Le hemos dado un sedante y ahora está bajo supervisión. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué la trajo Lars? Según él, llevaba 2 días sin salir de la habitación, sin comer, sin dormir,
Hablaba de ti, de que habías destrozado la familia, de que tenía que hacer algo. Se asustó, temía que se hiciera daño a sí misma o a otra persona. Me senté con las manos apretadas sobre las rodillas. ¿Soy yo la culpable? Imogen se inclinó hacia adelante. No, Sophie, no es culpa tuya. Tu madre tiene problemas que no se han resuelto en años. He visto su historial médico. No hay antecedentes de visitas al psiquiatra ni ningún tratamiento, pero los síntomas llevan mucho tiempo ahí. Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno narcisista de la personalidad. La pérdida de control sobre ti fue el detonante, pero tú no eres la causa. ¿Qué va a pasar ahora? Tratamiento, medicamentos, terapia, observación. La duración dependerá de ella. Un mes quizá más. Asentí. No quiero verla. Lo entiendo y está en tu derecho. La orden de protección sigue vigente, ¿verdad? Sí. Entonces no estás obligada, pero si cambias de opinión, avísame. Organizaré una reunión supervisada si es necesario. Le di las gracias y me fui a casa. Judson me estaba esperando y me preparó un café. Le conté todo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, no tienes la culpa, recuerda eso. Pasó una semana. Luego 2. Lars envió un mensaje a través de su abogado para no violar la orden. Sofía, mamá está en el hospital. Papá está muy mal. Apenas come, se pasa días enteros en silencio. Yo solo apenas puedo con todo. El negocio, mamá, papá. Es demasiado. No respondí. Me sentía culpable, pero no sabía qué hacer. Llamé a Imogen. ¡Ah! ¿Cómo está mamá? Mejor, toma la medicación, va a terapia. Ha reconocido que tiene un problema. Es un gran paso. ¿Cuánto tiempo estará allí? Si todo va bien, un mes, quizá 2. Después seguimiento ambulatorio. Los meses pasaban lentamente. El invierno llegó pronto, ya nevaba en diciembre. Yo trabajaba, atendía a clientes, escuchaba sus historias. A veces me sorprendía pensando que yo misma podría estar en su lugar, contando a alguien cómo mi familia había destrozado mi vida. Pero mantenía la compostura, daba consejos, ofrecía apoyo. En enero Imogen me llamó. Sofía, tu madre va a salir del hospital. Ha completado el tratamiento, su estado es estable, se va a casa. Sentí un gran alivio. Qué bien, gracias por decírmelo. Ha preguntado por ti, quería verte. La orden sigue vigente hasta agosto. No puedo. Lo entiendo, pero me ha dicho que le digas a Sofía que lo siente. Me quedé en silencio. No sabía qué sentir. Alegría, duda, vacío, febrero, frío con un viento cortante. Volvía del trabajo cuando Imogen volvió a llamar. Su voz sonaba confusa. Sofía, lo siento. Ahora tu padre está aquí, se ha ingresado él mismo esta mañana. Dice que está cansado y quiere descansar. Detuve el coche en el arcén. ¿Qué? Tu padre está en nuestra clínica, ha ingresado voluntariamente. Se quejaba de haber perdido el sentido de la vida, de estar deprimido y de sufrir insomnio. Los médicos lo han examinado y está físicamente sano y mentalmente estable, pero él insiste en que necesita tratamiento. No lo entendía. ¿Está fingiendo? Quizás. ¿O realmente está cansado? Sofía, ven, habla con él. Quizás puedas averiguar qué está pasando. Llegué al día siguiente. Imogen me acompañó a una habitación en el tercer piso. Era luminosa, limpia, con una cama, una silla y una mesita pequeña. Víctor estaba sentado en la cama de espaldas a la pared, leyendo un libro. Levantó la cabeza cuando entramos. Sofía, has venido. Su voz era tranquila, casi indiferente. Me senté en la silla. Imogen salió, dejándonos solos, pero sin cerrar la puerta como era habitual. Papá, ¿qué haces aquí? Dejó el libro. ¿Descansando? ¿De qué? De todo. De Elena, de los negocios, de las decisiones que hay que tomar. Aquí hay silencio, Sofía. Nadie exige nada. Me gusta. Lo miré. Su rostro estaba tranquilo, sin emociones.
las manos cruzadas sobre las rodillas. Siempre había sido así, tranquilo, distante, como si la vida pasara a su lado y él simplemente la observara. Papá, no puedes quedarte aquí. Esta es una clínica para personas con trastornos mentales. Les dije a los médicos que había perdido el sentido de la vida. Aceptaron tratarme, pero eso no es cierto. No estás deprimido. Me miró. Por primera vez en toda la conversación, me miró de verdad. ¿Cómo lo sabes, Sofía? Eres psicóloga, no psiquiatra. Y hace años que no me ves. Te veo ahora. Estás tranquilo, lúcido, hablas sin tensión. Las personas con depresión no son así. Sonrió, apenas perceptiblemente. Quizás estoy actuando muy bien. Me levanté. Papá, esto es una locura. Mamá acaba de salir de aquí. Lars se encarga de todo y tú has decidido huir. No estoy huyendo, estoy descansando por primera vez en 30 años. Salí de la habitación. Imogen me esperaba en el pasillo. ¿Qué ha dicho? Que le gusta estar aquí, que está descansando. Ella suspiró. Sofía, no podemos retenerlo contra su voluntad si no supone una amenaza para sí mismo o para los demás. Pero si crees que está fingiendo, podemos realizar una evaluación adicional, una comisión de médicos. Hágalo. La comisión se reunió 3 días después. 3 psiquiatras, Imogen y yo, como miembro de la familia, trajeron a Víctor y lo sentaron frente a nosotros. Los médicos le hicieron preguntas sobre su estado de ánimo, sus sueños, su apetito, sus pensamientos suicidas. Él respondía de forma breve y tranquila. Cansado. No le veo sentido. Quiero descansar. Uno de los psiquiatras, un hombre de unos 60 años, me miró. Señora Krebs, ¿cree que su padre está fingiendo? Sí, está sano. Simplemente no quiere volver a la vida real. Víctor me miró. Sofía, ¿querías volver con nosotros? ¿Con la familia que controlaba cada uno de tus pasos? Me quedé callada. Él continuó. Estoy cansado de controlar, cansado de escuchar a Elena, de cumplir sus planes, de vivir su vida. Aquí puedo simplemente ser, leer, dormir, no pensar en el mañana. Los psiquiatras se miraron entre sí. Imogen anotó algo en su libreta. Finalmente, el médico jefe dijo: Señor Krebs, entendemos su cansancio, pero la clínica no es un lugar para descansar. Si no tiene trastornos mentales graves, no podemos mantenerlo aquí a cargo del Estado. Le recomendamos terapia ambulatoria, quizás unas vacaciones, un cambio de aires, pero la hospitalización ha terminado. Víctor asintió. ¿Cuándo? Mañana. Se levantó y se marchó, sin despedirse. Al día siguiente le dieron el alta. Imogen llamó por teléfono por la noche. Tu padre se ha ido a casa de Elena. Lars lo ha recogido. Le di las gracias y colgué el teléfono. Judson me abrazó por detrás. ¿Se ha acabado todo? No lo sé. Marzo, Judson y yo habíamos ahorrado lo suficiente para pagar la entrada de una casa. Era pequeña, de 2 plantas, en las afueras, a 20 minutos de la ciudad. Tenía 2 dormitorios, cocina, salón y un pequeño jardín con árboles. Una hipoteca a 30 años, pero nuestra. Nos mudamos en abril. Judson se tomó una semana de vacaciones, desempaquetamos cajas, colocamos los muebles, colgamos fotos. Sentí algo parecido a la felicidad. Nuestra casa, nuestra vida, por fin. Pasó una semana. Nos acostamos a medianoche, cansados después de un largo día. Yo estaba montando una estantería y Judson arreglaba el grifo del baño. Nos dormimos rápidamente. Me despertó un olor agudo, acre, familiar. Humo, abrí los ojos, oscuridad, pero el olor se intensificaba. Empujé a Judson. Judson, despierta. Se levantó de un salto y olfateó. ¿Qué es eso? Humo, algo está ardiendo. Nos levantamos de un salto y salimos corriendo del dormitorio. El olor venía de abajo. Judson bajó corriendo las escaleras y yo lo seguí.
Encendió la luz del pasillo y miró por la ventana. A través del cristal se veían las llamas. El porche estaba en llamas. ¡Fuego! Sophie, sal, rápido. Cogió el teléfono, marcó el 911 y gritó la dirección. Corrí a la cocina, cogí el extintor que habíamos comprado una semana antes. Por si acaso, Judson me empujó hacia la puerta. No te acerques, yo solo. Salió corriendo al porche por la puerta trasera y corrió hacia adelante. Vi cómo rociaba la espuma del extintor. Las llamas disminuyeron, pero no se apagaron. Se oía la sirena. Los bomberos estaban llegando. Yo estaba en el jardín delante de la casa, descalza, en pijama, temblando. No de frío, sino de miedo. Los bomberos llegaron en 5 minutos. Apagaron el fuego rápidamente. El jefe del equipo se acercó a nosotros. ¿Quiénes son los propietarios? Nosotros, dijo Judson. Han prendido fuego al porche. Alguien vertió un líquido inflamable y le prendió fuego. ¿Ve las marcas? Aquí y aquí. Miré. Manchas oscuras en la madera, olor a gasolina. ¿Tienen cámaras?, preguntó el bombero. Aún no las hemos instalado. Acabamos de mudarnos. Tienen que instalarlas y llamen a la policía. Es un incendio provocado. La policía llegó 20 minutos después. 2 agentes, un hombre y una mujer, tomaron declaración, fotografiaron el porche y recogieron muestras del líquido. Lo investigaremos. ¿Tienen enemigos? ¿Alguien que pudiera haberlo hecho? Miré a Judson. Él asintió. Sí, dije. Mi familia. La policía inspeccionó la zona por la mañana, cuando hubo suficiente luz. El porche estaba carbonizado, con manchas negras en la madera y olor a humo y gasolina. El vecino de enfrente, el anciano señor Jenkins, se acercó cuando vio los coches. ¿Están bien? Vi las llamas por la noche, quería llamar, pero ya habían llamado a los bomberos. Judson asintió. Gracias. ¿Por casualidad no tiene cámaras cerca de su casa? El señor Jenkins se rascó la nuca. Hay una sobre el garaje. Está orientada hacia la entrada, pero quizá haya captado algo. ¿Quieren verla? Los policías se fueron con él. Yo me quedé con Judson junto a la casa, sentados en las escaleras, abrazados. Hacía frío, el viento era fuerte. La mañana de abril aún no se había calentado. Temblaba no por el frío, sino por la conciencia de lo que había sucedido. Alguien había entrado en nuestra casa, a nuestra casa, y la había incendiado. 1 hora después, los policías regresaron. La mujer policía, la sargento mayor Lauder, sostenía una tableta. Tenemos una grabación. ¿Quieren verla? Nos acercamos. Abrió el vídeo y lo puso en pausa. Esto fue grabado a las 2:23 de la madrugada. Mírenlo. En la pantalla se veía nuestra calle, débilmente iluminada por las farolas, una figura vestida con ropa oscura y con una capucha en la cabeza caminaba lentamente mirando a su alrededor. Se acercó a nuestro porche, sacó una botella de su bolso y vertió su contenido sobre las escaleras de madera y la barandilla. Luego, un mechero, una llama. La figura retrocede, mira unos segundos y luego echa a correr. La sargento Lauder rebobinó la cinta y detuvo la imagen en el fotograma en el que la figura estaba más cerca de la cámara. No se ve la cara, la capucha la oculta, pero la complexión y el modo de andar son femeninos. Aproximadamente 5 pies y 6 pulgadas, peso medio. ¿Conoce a alguien que encaje con esta descripción? Miré la pantalla, la forma de andar. Conocía esa forma de andar, rápida, decidida, con los hombros hacia atrás. Elena siempre caminaba como si fuera la dueña del mundo. Mi madre, dije en voz baja. Es mi madre. Judson me apretó la mano. La sargento Lauder anotó algo en su libreta. ¿Nombre? Helena Krebs. Acaba de salir de la clínica psiquiátrica Riverside. Tenemos una orden de protección contra ella, vigente hasta agosto. Lauder me miró. ¿Una orden de protección? Sí,
por acoso y difamación. El tribunal dictó la sentencia el año pasado. Entonces es un incumplimiento de la orden. Además de incendio provocado, la detendremos hoy. Denos la dirección. Se la di. Se marcharon. Nos quedamos solos. Judson me abrazó. Ahora no podrá hacer nada. La encarcelarán. Quizás. Detuvieron a Elena al mediodía. Estaba sola en casa. Víctor se había ido a la oficina, aunque hacía tiempo que se había jubilado, pero seguía ayudando a Lars con los documentos. La policía le mostró el vídeo. Al principio lo negó. No soy yo. No se ve la cara. Podría ser cualquiera. Pero luego, cuando le hablaron del análisis de ADN de la botella que encontraron cerca de la casa, se derrumbó. Confesó. Dijo que Sofía había destruido la familia y que tenía que detenerla. Me llamaron por la noche. Sargento Lauder. Señora Krebs, su madre está detenida. La acusan de incendio y de violar una orden de protección. Pero hay algo más. Ella dice cosas extrañas. Hemos llamado a un psiquiatra. ¿Qué cosas? Que Sofía no es real, que la han sustituido, que la verdadera Sofía volverá. No lo entendemos. Parece inestable. Suspiré. Salió de la clínica psiquiátrica hace un mes. Tenía que tomar medicación y acudir a terapia. Parece que no lo ha hecho. Al día siguiente le hicieron un examen psiquiátrico. Imogen llamó por teléfono por la noche. Su voz sonaba cansada. Sofía, tu madre ha vuelto, pero no está en la sala habitual, en una cerrada, para pacientes que representan una amenaza. ¿Qué reveló el examen? Fingió recuperarse. No tomó la medicación, mintió en la terapia, dijo lo que queríamos oír, pero en realidad planeaba vengarse. Encontraron sus notas, fechas, direcciones, planes. Sofía iba a hacer algo terrible. Me senté en el sofá, me temblaban las piernas. ¿Qué exactamente? No puedo dar detalles, pero es lo suficientemente grave como para mantenerla encerrada. Los médicos dicen que es una psicosis profunda, ideas maníacas, pérdida total del contacto con la realidad. El tratamiento durará años, si es que sirve de algo. ¿Cuánto tiempo estará allí? No se sabe, hasta que se demuestre que es segura. Quizás para siempre. Colgué el teléfono. Judson se sentó a mi lado y me abrazó. No lloré. Simplemente me senté y miré a la pared. Sentía un vacío como si algo importante hubiera terminado, pero no sentía alegría por ello. Una semana después vino Lars, llamó a la puerta, se quedó en el porche con las manos en los bolsillos. Tenía el rostro cansado y ojeras. No le dejé entrar. Hablamos en la calle. Sofía, ya no puedo más, dijo sin preámbulos. Mamá está en un manicomio, papá apenas se aguanta, el negocio se está yendo al traste. Me he matriculado en la Universidad de Oregón en un MBA. Me voy dentro de un mes. Lo miré. El hermano al que había conocido toda mi vida, pero al que nunca había entendido. Siempre había obedecido a mamá, había hecho lo que le decían, sin hacer preguntas. Y ahora se escapaba. ¿Qué pasará con el negocio? Papá va a vender una parte. Se queda con un club y el resto se lo cede a sus socios. Dice que se las arreglará solo. ¿Y mamá? Papá la visitará una vez a la semana. Los médicos dicen que los lazos familiares ayudan. Asentí con la cabeza. Lars me miró con el rostro tenso. De repente me abrazó, con fuerza, con desesperación. Sentí cómo le temblaban los hombros. Estaba llorando, por primera vez en todos estos años. Lo siento, Sofía. Siento no haberte protegido. Tenía que hacer algo, pero tenía miedo. Yo le abracé también. Tú también eres una víctima, Lars. Los dos lo fuimos. Me soltó y se secó los ojos con la manga. Quizá en Oregón encuentre mi lugar. Empezaré la terapia como me dijiste. Trabajaré en mí mismo. Hazlo, te mereces una vida mejor. Se marchó. Vi cómo su coche desaparecía tras la esquina. Judson se acercó por detrás y me abrazó por la cintura.
¿Por dentro sigue siendo un niño? Sí, como yo antes. Los meses pasaron. Lars se marchó en mayo. Me enviaba mensajes breves. He llegado, he empezado las clases, he encontrado un terapeuta. Yo le respondía con la misma brevedad. No éramos íntimos, pero al menos hablábamos. Víctor vendió 3 clubes y se quedó con uno. Se jubiló oficialmente, pero seguía yendo a la oficina una vez a la semana, revisaba los papeles y se reunía con el contable. Imogen decía que visitaba a Helena todos los viernes. Se sentaba a su lado durante una hora y se quedaba callado la mayor parte del tiempo. Helena hablaba del pasado, de la familia, de los planes que nunca se habían cumplido. Víctor escucha, asiente con la cabeza y se va. No vi a mi padre, no quería. Imogen me pasó una foto tomada por casualidad en el pasillo de la clínica. Víctor estaba sentado en un banco esperando el permiso para visitarla. La cara gris, las arrugas más profundas, el pelo más blanco. Había envejecido 10 años en unos pocos meses. Cambié de trabajo en verano. Marvin era un buen jefe, pero yo quería algo más. Encontré un puesto en la clínica New Horizons en una ciudad vecina a 30 minutos en coche. La especialización era el trabajo con víctimas de violencia doméstica. Mi experiencia, mi historia, me ayudaban a comprender a los clientes. Les decía lo que yo misma necesitaba oír en su momento. No tienes la culpa, tienes derecho a tu vida, eres más fuerte de lo que crees. Judson me pidió matrimonio en el aniversario del incendio. Abril, un año después. Hemos reparado el porche, ahora es más resistente y tiene un revestimiento ignífugo. Judson instaló cámaras alrededor de la casa, 4 en total, para vigilar cada rincón. Yo bromeaba diciendo que vivíamos en una fortaleza. Él decía que era mejor así que volver a pasar por aquella noche. Aquella tarde nos sentamos en el porche a ver la puesta de sol. Judson me cogió la mano y me la apretó. Sophie, hemos pasado por muchas cosas, demasiadas cosas, pero estamos juntos y quiero que siga siendo así siempre. Sacó una cajita y la abrió. Era un anillo pequeño, sencillo, sin adornos superfluos, justo como me gustaba. ¿Quieres casarte conmigo? Asentí con la cabeza. No podía hablar, se me había cerrado la garganta. Me puso el anillo y me besó. Nos quedamos así hasta que oscureció. La boda fue en agosto, pequeña, en un círculo reducido. 20 personas, amigos, compañeros de trabajo. Imogen como amiga de la novia. Lars no vino, estaba ocupado con los exámenes, pero envió una tarjeta y un regalo. No invité a Víctor, Helena estaba en la clínica encerrada. Intercambiamos votos en una pequeña capilla a las afueras de la ciudad. Imogen lloraba mientras yo caminaba hacia el altar. Judson sonreía con los ojos húmedos. El sacerdote pronunció unas palabras que casi no oí, con la cabeza vacía y el corazón rebosante. Os declaro marido y mujer. Nos besamos entre aplausos. Sentí algo parecido a la felicidad. Quizás no era completa, ni perfecta, pero era real. El verano pasó. Llegó un otoño cálido con hojas doradas y largas tardes. Me sentaba en el porche cada mañana antes de ir al trabajo, tomaba café y miraba la calle. A veces pensaba en mi madre, en cómo era antes, fuerte, segura, alguien a quien quería parecerme, y luego en cómo se había vuelto destrozada, loca, peligrosa. Sentía pena, rabia, pero sobre todo vacío. Acepté que la familia que conocía ya no existía. Una mañana de octubre llegó una carta, un sobre de papel normal, un sello de Oregón, una letra cuidada. La abrí y la leí. Sophie, hola. ¿Cómo te va la vida? Aquí estoy bien. Los estudios son difíciles pero interesantes. Empecé la terapia como te prometí. El médico dice que estoy progresando. Hablamos de la infancia, de mamá, de ti. Ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía. Perdona por no haber sido un mejor hermano. Perdona por no haberte protegido. Quizás algún día seamos una verdadera familia.
No la que fuimos, sino una nueva, otra, mejor. Eso espero. Tu hermano Lars, guardé la carta en el sobre, sonreí. Quizás algún día. Judson salió al porche y me besó en la cabeza. ¿De quién es la carta? De Lars. Dice que está bien. Me alegro, se merece una vida normal. Sí, como todos nosotros. Me terminé el café y me levanté. Me esperaba una jornada de trabajo, los clientes esperaban. Historias que escuchar, dolor que comprender, personas a las que ayudar. Me dirigí al coche y miré hacia atrás, hacia la casa, nuestra vida. No es perfecta, tiene sus cicatrices, pero es nuestra. No sabía qué pasaría después, si mi madre se recuperaría alguna vez, si Lars podría construir una nueva vida, si mi padre se perdonaría a sí mismo por los años de silencio. No todas las historias tienen un final feliz, pero yo tenía algo más importante, la libertad, un trabajo del que estaba orgullosa, a Judson que me quería tal y como era, y a mí misma más fuerte que nunca. Me senté en el coche y arranqué el motor. Tenía por delante un nuevo día y estaba preparada para afrontarlo.